Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, estamos en el segundo video de comportamiento, segundo y último video de comportamiento organizacional. eh, y ya les voy anticipando que muchos de los videos que tienen para ver ya fueron cargados, ya fueron hechos con anterioridad, con lo cual es probable que surjan algunos términos que no sean coincidentes con la época, bueno, con este momento. No son muy antiguos, son del cuatrimestre pasado, pero nada, por ahí digo algo en el video que no recuerdo y que tenga que ver con una situación que está pasando en ese momento, pero bueno, sepan disculpar esas cosas. La otra aspectos que pueden llegar a ser es que cuando estemos viendo temas de DAF, estén considerados temas, explicados temas que no van a ir a clase. Ustedes aténganse a la bibliografía que dice expresamente que les ha sido entregado por escrito. Yo puedo por ahí en las clases expresarme un poco más amplio, como para dejarles información, inquietudes, etcétera, pero lo que va al parcial es estrictamente lo que dice la bibliografía por escrito, que ya la hemos visto en la primera clase y que ustedes tienen a disposición en los kioscos de la zona, en el coso, en la, en el campus. Tengo una alumna o un alumno, no recuerdo muy bien, que es de intercambio, que no tiene acceso al campus. Bueno, si está mirando este video, yo le aconsejo que vea la manera de acceder al link eh, del WhatsApp del resto de las alumnas y alumnos, como para poder estar al tanto de todo lo que ocurre en el curso. Bueno, dicho sea esto, arrancamos el video ya directamente con lo que nos toca y entramos al tema específicamente de comportamiento organizacional, que ya habíamos entrado, habíamos visto una parte. Recordemos que el comportamiento organizacional tenía tres aspectos que impactaban sobre nuestra conducta: el individual, el comportamiento individual, como había dicho, el comportamiento individual, que lo habíamos descrito a través de 5 aspectos que hacen a la conducta individual de las personas. El otro aspecto que tenemos y que afecta al comportamiento de las personas es el comportamiento grupal. Vuelvo a repetir el concepto por el cual consideramos que es esto de grupal. El grupal, grupos, esto lo dice Robbins, que por lo general la mayoría de los autores coinciden en definir de esta manera, que es un grupo, son como dos o más individuos que interactúan de manera interdependiente y que se reúnen para lograr objetivos particulares. Bueno, la definición es bastante obvia. Lo que quiere decir que, si bien es bastante obvia, dice objetivos particulares. Con lo cual, para nosotros, desde el punto de vista de este curso, corresponde a una organización informal, no formal. ¿Qué consideramos formal a nuestro juicio? Lo que consideramos formal son los equipos de trabajo. Para que quede claro, cuando hablamos de grupos es informal, cuando hablamos de equipos es algo formal, es decir, establecido por la organización. Ahora, el hecho de que sea eh, informal no necesariamente implica que sea nocivo para la organización, no necesariamente. De todos modos, vamos a analizar un poco esta situación. Este es un punto muy cortito, muy simple, muy fácil de asimilar. Entonces, estábamos en este tema, que ya sabemos que grupos es un tema, cuando hablamos de grupos, es un tema informal, y entonces vamos a entrar de lleno en cuáles son
las razones por las que las personas se unen a los grupos. Es decir, hay personas que tienen tendencia a unirse a grupos que pueden ser por seguridad, eh, por el hecho de una seguridad social, de pertenecer a los grupos, digamos, y no quedarse afuera. Son una serie de cuestiones que quizás tengan que ver con quiénes integren el grupo y que esa persona dentro de la organización sienta cierta seguridad social, de protección, etcétera, para formar dentro del grupo. Estatus. El estatus tiene que ver con quizás el hecho de quiénes componen ese grupo y que esa persona considera que le da cierto cierta imagen y que la proyecta hacia los demás que le parece positiva. Autoestima, eh, la pertenencia en el grupo le genera mayor seguridad en sí misma o en sí mismo, con lo cual le mejora la autoestima el hecho de pertenecer al grupo. Por el hecho de pertenencia, ¿no? Es eh, el hecho de pertenecer y, por último, puede llegar a ser por el hecho que le otorgue cierto poder. El hecho de formar o sienta o intuya o realmente sea quizás una situación fantasiosa, pero siente que si yo formo parte del grupo, tengo cierto poder. Y quizás alguna de las personas que integran parte del grupo lo buscan el liderazgo del grupo, ¿no? También. Estas son razones, ¿son las únicas? No, son estrictamente estas, eh, no necesariamente, ¿no? Pero generalmente las personas que se unen a los grupos tienen algunos de estos factores que son predominantes. ¿M? Es decir, como siempre les digo, no es que, o vos por qué estás, por seguridad o por estatus, ni quizás la persona ni siquiera te lo pueda explicar. Pero, en general, si vemos el funcionamiento de un grupo, pueden llegar a ser algunas de estas situaciones. Las situaciones de protección y las situaciones de poder o de pertenencia pueden estar también alimentadas por la cultura organizacional. Pueden estar alimentadas por la cultura organizacional o la cultura del equipo de trabajo. De todos modos, estos son aspectos que uno trae como para que uno lo vaya teniendo en cuenta para obtener herramientas para poder olfatear cuando se están generando en las organizaciones algunos de estos grupos. Insisto, no necesariamente pueden ser, implican que son nocivos para la organización, pero hay que tener cuidado y hay que estar atentas o atentos a este tipo de generación de grupos dentro de una organización. Como vimos, porque fundamentalmente afectan eh, a la conducta de las personas que integran la organización. Bien, entonces, van a haber mucha bibliografía en el cual se destacan las 5 formaciones del grupo. Para mí, porque después habla de la disolución del grupo, no estoy tan de acuerdo con esa formación. Para mí hay 3 etapas: la etapa de formación, conocimiento y cohesión. Cuando veamos equipos de trabajo, cuando vean el video sobre equipos de trabajo, les recalco la palabra cohesión, ¿no? Les recalco la palabra cohesión. Bueno, la formación generalmente puede llegar a ser eh, desordenada, puede llegar a ser confusa, puede llegar a generarse por algún hecho determinado, puede ser la cohesión, la formación de grupo puede ser que se forme por el despido de una persona querida,
o por la desaparición o la renuncia de una persona querida, y que genere cierto desequilibrio social dentro de un grupo de personas y comiencen a interactuar. No hay todavía o un liderazgo que vaya surgiendo. La segunda etapa, que es el conocimiento, ahí quizás pueda llegar a surgir alguna suerte de liderazgo. No necesariamente el liderazgo es aquella persona que actúa en base a a una dirección muy formal sobre lo que tiene que hacer el grupo, pero digamos que de alguna influencia tienen, ¿m? Alguna influencia tienen sobre la conducta general del grupo. Y la cohesión ya es cuando el grupo tiene un compromiso, tiene una comunicación fluida, una confianza y, como vamos a ver cuando hablemos de equipo de trabajo, son una de las razones fundamentales para que un equipo de trabajo funcione. Con lo cual, quizás te estás preguntando si, en definitiva, por ahí con un grupo puedo armar un equipo. Puede llegar a ser, puede llegar a ser. Pero tampoco es muy bueno que los miembros de un equipo de trabajo sean todos, entre comillas, amigos, ¿no? No digo que enemigos, pero esos son equilibrios que hay que ver dentro de la organización que, bueno, no vamos a poder agotar, no en el curso, sino que no se va a poder agotar nunca. Como les decía en la primera clase, estamos ante un sistema social y estas son las dificultades que se presentan en los sistemas sociales. Esta, esta conformación de los grupos podemos hablarlo y considerarlo dentro de las situaciones híbridas, donde quizás en las situaciones híbridas o situaciones online, eh, la visualización de esta formación de grupos sea más dificultosa, porque obviamente nadie se va a expresar grupalmente en vínculos virtuales. Por eso, a veces es necesario generar ciertas reuniones de coordinación, etcétera, eh, de manera presencial, como para ir palpando las conductas de las personas. Entonces ahí la figura del líder, del equipo, de un sector o de la organización en general, puede llegar a tener panoramas que van más allá del vínculo que se genera a través de una relación online. Pero bueno, cuestiones que nos plantean las nuevas organizaciones, esto es, en vez de decir, esto no me gusta, lo rechazo, decir, bueno, ¿cómo me adapto a esta nueva situación que se está generando en las organizaciones? Esta virtualización de las organizaciones. Organizaciones yo pertenezco a una organización que es que se dedica, que tienen más de 2.000 empresarios y que hay grupos, más de ciento y pico de grupos, que reúnen a empresarios y que hacen es una ayuda mutua, es como una especie de coaching grupal, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué les digo esto? Esto no importa si entienden lo que hace la organización, porque no viene al caso. Pero esta organización tenía una oficina, prepandemia, tenía una oficina, trabajaban ahí. Es más, se hacían las reuniones con los prospects, es decir, son aquellos empresarias o empresarios que todavía no se habían unido y se hacían reuniones de marketing como para que conozcan el funcionamiento de los grupos. Y hoy la empresa ya no tiene más oficinas y trabaja en un coworking 2 veces por semana. Tienen presencialidad 2 veces por semana. Entonces, hay muchas organizaciones que están comenzando a trabajar de esa manera. Hay organizaciones que les resulta más simple, obviamente estamos hablando en este caso de una organización de servicio. Hay organizaciones donde necesariamente necesitan estar instaladas
presencialmente, en el caso obviamente de la industria, donde estas situaciones son más difíciles de implementar. Pero de todos modos, también se va dando quizás no tanto entre los miembros de la organización, pero sí con los vínculos de proveedor, con proveedores y todo ese tipo de cosas. Quizás antes era había más presencialidad y ahora, si bien hay reuniones presenciales, mucha coordinación ya se realiza a través de online o si no ya directamente con la integración ya en organizaciones más tecnificadas, integración de software, ¿no? Entre distintas organizaciones. Pero para no entrar en temas que no tienen que ver con el grupo, quedamos ahí. Entonces, esto es, fíjate vos cuáles son las etapas de formación de grupos. ¿Para qué es importante saber la etapa de formación de grupos? Porque, ¿qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa? El tema es que cuando vos estás, eh, eh, generalmente, mejor dicho, generalmente, no es que decís, uy, mira este grupo, el poder que tiene, qué gran grupo se armó. No, en realidad hubo una distracción y se permitió que se armara un gran grupo que tiene influencia negativa sobre la organización. Se está actuando tarde. Entonces, este tipo de información que ustedes están recibiendo, la idea es generar inquietudes como para decir, hay que estar atento a esto y sobre todo en las fases iniciales, para contrarrestar en el caso si es necesario o para analizar cómo está funcionando y cómo impactar esto en la conducta de los demás. En este caso, qué sé yo, un grupo se puede formar y solamente lo que hace es un after office y no pasa de eso, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces tenemos el pensamiento de grupos y sus síntomas. Cuando estamos hablando de pensamientos de grupos y sus síntomas, sí estamos hablando ya de influencia directa del grupo en el sistema formal. Entonces, ya cuando hay la resistencia, cuando hay una cierta resistencia, cuando las decisiones de la organización o las decisiones del equipo ya pasan por el filtro del grupo, ya tenemos un problema. Y donde quienes componen el grupo, tienen necesitan que las decisiones formales que reciben o las instrucciones formales que reciben sea validada por el grupo. Y ahí sí estamos empezando a tener problemas. Estamos empezando a tener problemas. Obviamente se pueden generar presiones, se puede generar falso consenso. ¿Por qué? Porque hay personas, esto afecta, es curioso la dinámica del grupo, porque puede afectar a los miembros del grupo y a aquellas personas que no forman parte del grupo, porque lo ven, esas personas son las que primero se enteran de cómo funcionan estos grupos y quiénes pertenecen a ese grupo, y entonces generan un falso consenso porque esas personas, para no contradecir al grupo, pese a que no forman parte del grupo, porque la gran mayoría del sector o del equipo forman parte del grupo, guardan silencio ante las decisiones y entonces hay un falso consenso. En realidad esa persona guarda silencio hasta tanto, porque estén o no de acuerdo con la situación. Con lo cual, el liderazgo tiene que estar muy atenta y atento a estas situaciones, ¿no? Como también la ilusión de unanimidad. Y también se produce que muchas personas se incorporan al grupo porque no les queda otra, porque quedar fuera del grupo los somete a una situación sumamente incómoda dentro del equipo de trabajo. Con lo cual, son cosas importantísimas para verificar y obviamente por eso estamos haciendo hincapié y levantando la banderita de decir, ojo con los comportamientos grupales porque afectan el comportamiento de las personas, ¿no? Y el desplazamiento del equipo ya directamente es cuando el grupo eh, casi actúa formalmente. Es decir, hacemos esto. Si bien es informal, afecta directamente las decisiones formales.
esto estamos ante situaciones obviamente graves, ¿no? Ya con un grupo armado. Bien, esto es comportamiento grupal. Y vamos a entrar ahora al último tema que tiene que ver con el comportamiento organizacional, que es comportamiento organizacional y estamos hablando del sistema organizacional, del sistema organizacional. El sistema organizacional, como ya le habíamos dicho, tiene que ver con todas aquellas herramientas formales que las organizaciones utilizan para administrar sus operaciones. ¿Mm? Ese comportamiento, obviamente, vamos a ver muchos temas a lo largo del curso, con lo cual aquí que pertenecen a este sistema, al sistema organizacional que lo estamos viendo, con lo cual vamos a ver una pequeña introducción del sistema organizacional y vamos a terminar el tema viendo cuáles son, o recordando para aquellos que ya lo vieron, los mecanismos de coordinación que ya Misber habla de hace mucho tiempo. Si bien al igual que las funciones de la administración son cosas muy antiguas, los mecanismos de coordinación tienen la particularidad de que son absolutamente actuales, independientemente de la tecnología con la cual estemos operando. Entonces, es importante hacerle un repasito a eso. Pero primero eso, vamos a entrar a un tema importante que tiene que ver con el sistema organizacional y que tiene que ver con la definición de estructura. La definición de estructura, bueno, ahí me quedó un logo del campus antiguo, bueno, disculpen. En la estructura organizacional se define cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en una organización o en un equipo de trabajo. La definición no es muy difícil de estructura. Si estuviéramos en clase les hubiera preguntado qué entienden por estructuras y todo ese tipo de cosas, pero simplemente sin entrar a grandes definiciones, es simplemente cómo se dividen, cómo se agrupan y cómo se coordinan formalmente las tareas. En una organización, en un equipo, en donde se te ocurra. ¿Mm? Es muy simple. Dividir, agrupar y coordinar. Dividir las tareas es una cosa, agruparlas es otro concepto totalmente distinto, que lo vamos a ver más adelante, y obviamente la coordinación también es un elemento distinto. ¿Mm? Entonces, de todos modos, la estructura, en un primer momento, se generaba para prevenir el comportamiento de las personas. Y por otro lado, hoy se está hablando más de prevenir el resultado de las personas. Y esto nos trae, dos conceptos estructurales extremos, que les voy a explicar, son extremos, algo estuvimos viendo en la primera clase, son conceptos extremos, no necesariamente puros uno del otro, pero que son importantes para ir entrando, considerarlos, digo, para ir entrando en tema. Entonces, fíjate que la prevención del comportamiento de las personas generalmente está ligada a las estructuras más mecanicistas, a las estructuras más mecanicistas. Y la prevención del comportamiento, del resultado, perdón, de las personas, está vinculado a un modelo orgánico. Fíjate que una cosa es predecir el comportamiento y otra cosa es predecir el resultado. Es decir, que si vos predecís el resultado, nada le decide cómo tiene que hacerlo. Estos son organizaciones más basadas en el conocimiento, con lo cual, si vos tenés una empresa tecnológica donde una persona tiene que programar, vos no le podés decir cómo tiene que programar. Le vos decís lo que tiene que hacer. Mira, tenés que hacer un sistema que haga, no sé, un análisis, o para no complicarlos mucho, un sistema de facturación que es complejo y quizás tengas más de
una persona en un sistema de facturación complejo, como por ejemplo un sistema de facturación complejo que me viene ahora a la memoria, son de las instituciones de salud con la facturación a las distintas obras sociales. Eso es un sistema sumamente complejo. Facturar a las obras sociales, cada obra social tiene su requerimiento al respecto, con lo cual es sumamente complejo ese diseñar un sistema de facturación al respecto. Pero más allá de eso, otro aspecto que puede estar vinculado al resultado de las personas es, por ejemplo, si estamos hablando de instituciones de salud, ojo, atención lo que voy a decir ahora, en el caso de los quirófanos. Bueno, le vas a decir a un cirujano cardiovascular cómo tiene que operar. Entonces, ahí se da los dos aspectos totalmente distintos. Dentro del modelo jerárquico o mecanicista, el predecir el comportamiento de las personas, las organizaciones utilizan un elemento físico, algunas organizaciones utilizan un elemento físico clave para controlar el comportamiento de las personas, que es el uniforme, que podemos ir desde extremos de organizaciones militares, organizaciones policiales, pero después tenemos otro tipo de organizaciones que también utilizan el uniforme como un elemento de predicción del comportamiento. Si yo te pongo esto porque vos ya tenés el logo de la compañía y una serie de cosas y ya predigo tu comportamiento de alguna manera, ¿no? Eh, no es el único elemento que utilizan, pero algunas organizaciones lo utilizan, otras no lo hacen. Entonces, este es el concepto de estructura del modelo mecanicista y el modelo orgánico. El modelo orgánico, este grafiquito que vos estás viendo acá, es solamente a los fines conceptuales, donde el modelo orgánico son una serie de equipos interactuando de alguna manera. Después, cuando veamos equipos de trabajo, vamos a ver tipos de equipos de trabajo y vamos a ver que, bueno, funcionan, digamos, en forma interrelacionada y en general en las organizaciones que siguen un modelo orgánico, al momento de trabajar, se produce una horizontalidad, es decir, las jerarquías se rompen porque el objetivo es el resultado. Inclusive algunas organizaciones absolutamente mecanicistas, dependiendo de la situación, se convierten en sumamente orgánicas. Por ejemplo, lamentablemente, el caso, perdón, bueno, perdón, lo que pasa es que una de mis perras entró en pánico. Sí, no puede haber gente que se mueva en el edificio sin que ella la supervisen. Bien, entonces les decía que algunas organizaciones mecanicistas pueden, dependiendo de las circunstancias, actuar orgánicamente. Por ejemplo, las organizaciones militares, lamentablemente, ante situaciones de combate, suelen trabajar más orgánicamente que en tiempos, entre comillas, de paz, donde ahí existe ya todo, escalafones, etcétera, etcétera, definidos, pero al momento de entrar en combate existe una coordinación entre las distintas fuerzas y hay distintos responsables, que afortunadamente no domino la técnica militar, pero bueno, que hacen que funcionen de manera orgánica. Hay muchas otras más organizaciones que funcionan de manera orgánica. Obviamente, encontramos más organicidad en aquellas organizaciones como el Cirque du Soleil, por ejemplo, donde si bien en algunos aspectos tienen una situación más mecanicista, pero a la hora de diseñar un espectáculo y a la hora de poner un espectáculo en funcionamiento, bueno, se requieren una multiplicidad de disciplinas para llevarlo adelante. Bueno, ahí tenemos organizaciones más orgánicas, la industria del cine, etcétera, 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 ¿no? Bien.
Dicho esto, vamos a entrar otra vez a la definición de estructura, no para repetirla, sino para destacar la palabra coordinan. Entonces, coordinan, entramos a los mecanismos de coordinación. Los mecanismos de coordinación son básicamente tres, pero se hacen siete mecanismos de coordinación. Digo bien, en realidad eh, se hacen seis mecanismos de coordinación, perdón. Se hacen seis mecanismos de coordinación. ¿Por qué? Porque el primer mecanismo de coordinación que tenemos es el ajuste mutuo, el segundo mecanismo de coordinación es la supervisión directa y el tercer mecanismo de coordinación es la estandarización. Y la estandarización puede ser de procesos de trabajo, de resultados, de habilidades y de normas. Obviamente vamos a ver cada uno de ellos ahora para ver cómo funcionan. Estos mecanismos de coordinación funcionan en todas las organizaciones que existan, cualquiera sea su tamaño. Esto es importante tener en cuenta. Los elementos que se utilizan para aplicar estos mecanismos de coordinación pueden llegar a ser distintos, pero el concepto sigue siendo igual o aplicable, más que igual. Bien, entramos en el tema del ajuste mutuo, mecanismo de coordinación del ajuste mutuo. Este es el mecanismo de coordinación más eficiente que se conoce y el ajuste mutuo es puesto A, puesto B, ajuste mutuo. Yo estoy en clientes, manejo todo lo que es la cuenta corriente de, de clientes, o mejor dicho, los pedidos de clientes, y enfrente está la persona que recibe los pagos y que maneja la cuenta corriente de los clientes. Entonces, yo tengo un pedido y le digo, che, tengo un pedido de este cliente, Josecito, que me está pidiendo mucho dinero, pero yo sé que tiene una factura que debe, ¿la pagó? Sí, la pagó ayer, la pagó con un cheque a 15 días, así que está dentro del plazo. Así que sí, nunca tenemos problemas con los cheques, así que no va a haber problema. Ah, bueno, perfecto, entonces hago correr el pedido. Se terminó la coordinación. Está al frente tuyo, le preguntaste, te respondió, tema coordinado. El pedido sale. ¿Cuánto fue? Unos segundos de conversación. Face to face, es decir, cara a cara. Generalmente es el ajuste mutuo. Probablemente alguno dirá, pará, yo hago eso, pero yo lo hago a través online. Bueno, por eso te decía que a veces eh, trabajás online con personas que no necesariamente el tema, vos verás, pero un chat que te contesta no es un ajuste mutuo y está dentro de, ¿ah? Porque no es un preciosismo de la definición de... Tampoco en la práctica buscamos un preciosismo, porque en la práctica lo que buscamos es resolver los problemas de coordinación de la organización. Entonces, si vos estás aplicando y estás trabajando, por ejemplo, en un software donde todo el equipo se comunica, como en el caso de Trello, como en el caso de Monday, y todo ese tipo de software que se utilizan, donde están todos los participantes y cada uno se puede mandar comunicaciones dentro de la misma plataforma o inclusive externa a la plataforma, pero supongamos dentro de la misma plataforma, vos te comunicás y decís, che, ¿tenés esto listo? ¿No tenés esto listo? Y bueno, no deja de ser un ajuste mutuo, ¿no? La otra persona te contesta y vos ya solucionaste el tema. Porque claro, tiene una gran diferencia con lo que vamos a ver ahora, que es la típica supervisión directa, que no es más que una persona que ejerce la supervisión de coordinación de otras dos, mínimo de otras dos, ¿no? Si recuerdan, acá está el alcance, la frase, el concepto del alcance de control, donde se estudiaba, decía, ¿cuántas personas puede controlar ese puesto C directivo a su cargo? Antes había un número. Bueno, hoy en día ese alcance de control ya es bastante relativo porque va a depender de los elementos que vos tengas para comunicarte con esas personas. Después, cuando veamos equipo de trabajo, vamos a ver.
gestión de equipos de trabajo y vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la utilización de lo que se llama elementos ágiles o tecnologías ágiles para la coordinación de equipos de trabajo, etc. Entonces, la supervisión directa es, genera una cosa importante dentro de las organizaciones, que es un nivel administrativo que divide las personas que dirigen de las que ejecutan. ¿Ah? Pero fíjate vos que no desaparece el ajuste mutuo entre el puesto A y el puesto B. Con lo cual, la supervisión directa no es que el ajuste mutuo es reemplazado por la supervisión directa, es complementado con la supervisión directa. ¿Mm? Obviamente vos decís, pero esto es medio piramidal. Claro, bienvenido a la organización mecanicista. Esta es la organización mecanicista, va uniendo, se va uniendo en una suerte de encadenamiento de supervisiones directas, con lo cual lo que podés llegar a tener es que después haya directivos que dirigen a directivos, con lo cual se van creando otro nivel administrativo y lo que estás creando en ese caso es la escala jerárquica de la organización. ¿Mm? Así se va creando la escala jerárquica de la organización. Entonces, fíjate cómo funciona más o menos, es un ejemplo muy simple, y tenemos acá un pequeño organigrama que es un flujo de autoridad formal, no es una estructura. Generalmente cuando vemos esto decimos, esto es una estructura, no, es un organigrama. El organigrama, flujo de autoridad formal. ¿Por qué formal? Porque es lo que define la organización que debería funcionar. ¿Es lo que realmente funciona? No lo sé. No lo sé cómo funciona, si funciona así. Después vamos a complicarnos. Pero fíjate vos que la gerencia tiene una supervisión directa sobre los sectores 1, 2 y 3 en la parte superior de este organigrama, pero cada uno de los sectores tiene una adaptación mutua. ¿M? Cada uno de los responsables de ese sector. Y fíjate que el sector 3, a su vez, tiene una supervisión directa sobre el puesto 1 y el puesto 2, que también, tienen una adaptación mutua. Fíjate vos que el puesto 1 y el puesto 2 están agrupados, agrupados en el sector 3. En el sector 3, y ese agrupamiento, suponete que el sector 2 y el sector 1 también tengan puestos a cargo, esos agrupamientos permiten que los responsables de los agrupamientos también tengan la posibilidad de tener un ajuste mutuo, como lo estamos viendo entre los distintos sectores. Así funciona aproximadamente esta cadena de ajuste mutuo y supervisión directa. Muy importante dentro de las organizaciones. Vos me dirás, che, pero ¿cómo es esta historia en los equipos, en las organizaciones orgánicas? Valga la redundancia. Bueno, ahí lo que se busca fundamentalmente es el ajuste mutuo. ¿Mm? Por eso los equipos. Los equipos justamente es el ajuste mutuo. Cualquier banda que toca en vivo utiliza permanentemente el ajuste mutuo para saber cuándo entra un instrumento, cuándo entra el otro o cuándo entra el cantante. Se miran permanentemente para entrar en el momento adecuado, porque cada instrumento tiene que entrar en el momento adecuado. Bueno, eso, una banda en vivo es el claro ejemplo de lo que es ajuste mutuo. Bien. Entramos a los últimos conceptos que están pintaditos de azules ahora, que es el concepto de estandarización. Estandarización de procesos de trabajo, estandarización de procesos de trabajo no es más que los procedimientos, cómo se hacen las cosas, cómo deberían hacerse las cosas. A veces la estandarización de los procesos de trabajo descansan en los softwares de gestión. Porque el software de gestión te obliga a cumplimentar una serie de procesos que están dentro
del software, pero que vos no podés salirte de ese proceso, con lo cual no deja de ser una estandarización de procesos de trabajo. Es decir, si vos estás en una línea de producción y te viene la orden de producción o un código de barra en un producto que sale de un sector determinado, vos ingresás la salida de ese producto a través, si tienen código de barras, a través de una pistola de lectura de código de barras, y ese producto queda ingresado al sistema y vos ingresás algún tipo de observación. Eso es procedimiento de trabajo también. Estandarización de procesos de trabajo. Hay muchas aplicaciones de estandarización de procesos de trabajo. Lo más importante que tiene la estandarización, la diferencia de la supervisión directa, que no es alguien que te dice, che, no, no hagas esto, no hagas otro, o hagamos así o hagamos así. No, ya está establecido. ¿Mm? No necesariamente de manera escrita, no necesariamente de manera escrita, ¿no? Porque a veces quizás algunas o algunos de ustedes han entrado a un trabajo y le han explicado, bueno, vos tenés que hacer esto, cada vez que viene este pedido, lo haces así, haces así, haces esto, esto, esto y esto. Y después se lo entregás a fulanito. Bueno, eso es un proceso de trabajo. ¿Está escrito? No, te lo contaron. Pero vos después, muchas personas trabajan sin tener un proceso de trabajo por escrito, pero saben lo que tienen que hacer cuando ingresa la cobranza, qué tienen que hacer con los cheques, depositarlos en el momento que lo tienen que depositar, si son e-check, bueno, ingresarlos y si lo tienen que vender al banco, no tienen que vender al banco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? O si viene una liquidación de pago a proveedores, emitir la orden de pagos y toda una serie de coordinaciones que están establecidas a través de definición de procesos de trabajo que no necesariamente están escritos. Hoy, la coordinación en las organizaciones modernas se utiliza mucho a través de la digitalización de las organizaciones y sobre todo, obviamente, con la aplicación de software de gestión y la integración de distintos otros aplicativos que permiten mejorar la coordinación de las organizaciones. En este caso, el primer elemento que estamos viendo es la coordinación de procesos de trabajo. Esto que acá me sale la pantalla chiquita porque entonces a veces me cuesta leer mucho, no, no me veo la pantalla grande como la ven ustedes, la veo chiquitita y a veces no me cuesta ver lo que puse. Dije, acá me equivoqué, pero no, estaba bien. Porque lo que sigue es la coordinación de resultados. Y acá olvídate del software, olvídate de toda la historia, es otro tipo de coordinación. Es decir, es una coordinación a la cual vos contratás un pintor y le decís a tu casa, le decís, quiero pintar mi casa verde esmeralda, toda ella, o un ambiente, ponele. Este ambiente lo quiero verde esmeralda, este lo quiero naranja intenso, y la cocina rojo vermellón. Y entonces la persona te dice, estos colores, y le decís, ¿cuándo lo tenés listo? Bueno, yo voy a tardar 4 o 5 días para pintarte el departamento. Ya está, no le decís más nada. Ya le dijiste el resultado, lo que vos querías. No le dijiste, mirá, lija así, lija así, pinta así, usa este pincel. Por ahí le puedes decir, sí, mirá, qué calidad de pintura querés, pero de todos modos también eh, estás anticipando resultados. Dices, no, quiero una calidad media, una pintura de una calidad media. Bueno, entonces la coordinación de resultados, vos me decís, bueno, pero esto en las organizaciones, ¿cómo se da? ¿Están así? Porque no, no lo entiendo mucho las coordinaciones. Bueno, cuando vos tenés divisiones de trabajo, entonces vamos a ver las divisiones, a diferencia de lo que puede ser las unidades de trabajo, es que las divisiones tienen ciertos sectores administrativos que les son propios. Por ejemplo, algunas de ellas tienen sector de departamento de compras propio, dependiendo la especialización de cada una de las divisiones de trabajo. Pero en las divisiones de trabajo, por lo general, como ya tienen casi una autonomía propia, casi dependen de la administración central, pero casi un cierto grado de autonomía,
lo que tienen es una coordinación por resultado. Esto es muy simple. Cada mes se ejecuta una serie de reportes y se analizan los reportes. No se le dice al director de la división todo lo que tiene que hacer todos los días y cómo tiene que ser su estrategia. Por ejemplo, una división, por ejemplo, poner en una empresa química una división que se ocupe de vender agroquímicos y otra división que se ocupe de vender farma, es decir, todo lo que son medicamentos en farmacia. Obviamente, ninguna de las dos divisiones tiene nada que ver. Ninguna de las dos divisiones tiene nada que ver, con lo cual son estrategias absolutamente distintas, pues son mercados absolutamente distintos. Entonces, vos vas controlando por resultados. ¿Mm? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, muchos. Desde el cuadro de resultados, si ganás o perdés plata, hasta si estás ganando mercado, no estás ganando mercado, si la facturación va aumentando, no va aumentando, etcétera, etcétera. Sí existen nuevas posibilidades de incorporar nuevos productos, etcétera, etcétera. ¿Ah? Bien. La de habilidades, la estandarización de habilidades es muy importante. Estandarización es igual que normalización, ¿no? Yo puse estandarización porque después viene de norma. Normalización de normas es un tema complejo de entender. Pero estandarización de habilidades tiene mucho que ver con la estandarización de resultados y es previa casi, te diría. ¿Por qué? La estandarización de habilidades son las habilidades que vos requerís, vos organización, requerís para ejecutar distintas tareas y obtener los resultados que vos querés. Es decir, esta estandarización de habilidades no necesariamente quiere decir que una persona que vos necesites definirle el perfil del puesto a ocupar y las habilidades que esa persona tiene que tener para ocupar el puesto, puede estar sometida a lo que es sometido a lo que es un coordinación de procesos de trabajo y por otro lado puede estar sometido a lo que es eh, una coordinación por resultados. Un instante, por favor. Bien, perdón. Entonces, estábamos con la estandarización de habilidades y la estandarización de normas. En este caso, estos mecanismos de coordinación son extraídos de don Henry Mitzler y tuvo que sucumbir Nisbet ante las 5 partes de las organizaciones que quizás algunos de ustedes se acuerden, pero a incorporar una sexta parte que la llamó ideología, que en realidad esa sexta parte es la cultura organizacional. La cultura organizacional. Y la estandarización de normas no son normas de la organización. Bueno, ahora tienen múltiple choice, pero antes cuando no tenía múltiple choice me escribían las normas, como muy bien lo dice la palabra, son las normas que se establecen en la organización. Fuiste al piste, no viene por ese lado. La estandarización de normas es justamente la estandarización que se genera a través de la aplicación de la cultura organizacional. Es decir, que la cultura organizacional, cuando está bien asimilada por parte de los miembros de la organización, actúa como un elemento de coordinación de las funciones y las tareas que esas personas tienen que ejecutar. No al nivel de decirles cómo tienen que hacerlas, pero sí dentro de la filosofía que tienen que hacerlas. ¿Mm? ¿Cómo juega esto? Siempre digo este ejemplo, en un momento, hace muchos años, no muchos, algunos años, atrás dirigía un grupo gastronómico, ¿no? Había uno de los dueños, era realmente muy estricto en cuanto a la decoración de los locales, muy estricto en cuanto a la decoración de los locales, tenía buen gusto además. Bueno, eh,
hicieron una heladera exhibidora a través de un arquitecto, pidieron el diseño de una heladera exhibidora a través de un arquitecto, la cual, no importa las características, una heladera que iba a estar en un local muy importante para la empresa. Bueno, a mí yo tenía la responsabilidad de llevar adelante el control bueno, con los planos que me habían dado al proveedor y todas esas historias, ¿no? El proveedor entrega la heladera en un local, las oficinas estaban en otro lado, entran en el local y me llaman del local y me dicen, mira Roberto, entregaron la heladera tal, está acá en la cocina, dice, molesta un poco, ¿querés que la metan en el local? Le dije, ¿me mandas una foto antes, por favor? ¿Me mandas una foto de la heladera? Cuando me mandan la foto de la heladera, casi muero de un infarto, entonces le dije, ni se te ocurra meterlo en el salón. No sé qué plano habían leído esa gente, les aseguro que era una heladera absolutamente distinta, absolutamente distinta. No, no sé qué leyeron, la verdad, una cosa... pero bueno, la cuestión es que esa heladera jamás entró al salón. Entonces llamo al dueño este que yo te decía, le dije, mira Willy, tenemos un problema. Una heladera, la heladera que entró así, 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 mira, te mando la foto, no tiene nada que ver, yo prohibí que se ingresara al salón. Y el dueño me dijo, bueno, menos mal que no lo pusiste en el salón, bueno, ¿cómo arreglamos con el proveedor? Ese es otro problema. Pero esa coordinación que se generó de que mi decisión de no ingresarla al salón tiene que ver con la cultura organizacional. Entonces, conociendo la cultura organizacional, decidí de esa manera. No soy un ejemplo, ¿eh? No, te estoy dando un ejemplo cómo a veces uno eh, eh, coordina las tareas en función de la cultura organizacional. Este es un ejemplo de cómo ocurre. Bueno, con esto terminamos la introducción del sistema organizacional. Por supuesto, vamos a ver muchos aspectos, generalmente con DAF, que lo vas a ver cuando veamos temas de estructuras y todo ese tipo de cosas. Vas a ver mucho del tema de estructuras híbridas, algunos de equipos, ejemplos de equipos de trabajo, con lo cual vamos a profundizar en todo esto que tiene que ver con el sistema organizacional. Por el momento, llegamos al final de este video, que como ven, por razones ajenas a mi voluntad, nunca llegan a la hora. Y este es el segundo video entonces que tenemos y que finaliza el concepto de comportamiento organizacional. Este es la clase 4. Y bueno, obviamente siempre sugiero que lo vayan leyendo por número. Como ya les dije en el video anterior, no va a haber preguntas, así que no, no va a haber nada, ningún trabajo que tenga que hacer dentro de este periodo en el cual me voy a encontrar ausente. Cualquier duda que tienen, pueden hacer comentarios o en la página de YouTube y darle like, ¿viste? Como dicen todos los de YouTube, darle like y seguir la campanita y todo eso. No, mentira, es eso, o si no, me escriben a través del mail, de la Facu, si quieren. Yo voy a tratar de abrirlo de vez en cuando, pero me es más fácil, obviamente, si lo hacen a través de Facebook o alguna cosa así. Bueno, se da por terminado este video y nos estamos viendo en el próximo. Chau, chau.